para, para conocer de su grandeza. Y la última es mi esposa y mi familia, que siempre me han apoyado y siempre me han echado porras, gracias a mi esposa y a mis hijas. Y que hoy estuvo la mañana un poco complicada, pero a final de cuentas aquí estamos la familia, ¿verdad, hija? Se pone complicado, siempre los domingos se pone complicado con los hijos, o a veces con el esposo, o a veces con la esposa, ¿verdad? Los hijos les da por no ir a la iglesia el domingo, precisamente el domingo. Pero gracias a Dios por este tiempo, y cumplo 41 años. ¿Cuántos cumples? Cumplo 41. Estoy joven, con muchas ganas. Gracias a Dios por eso. Quiero leer una escritura, vamos a Job. Quiero agradecer al Señor, y esta escritura la estaba leyendo en días atrás, y me estaba leyendo a Job y me impresionó mucho esta escritura para mi vida, y quiero compartirla. Es en Job 10, recordando lo que Dios hizo en mi vida y con la de ustedes también, creo. Job 10:8, Job 10:8 hasta el 12 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tus cuidados, Señor, que tú has tenido, Señor, de mi vida y de cada uno de nosotros desde el nacimiento, Señor. Gracias porque tú nos cubriste, Señor. Tú nos vestiste de piel y de carne, de huesos nos entretejiste. Tus manos nos formaron, Señor. Y te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de vida que nos das en este día, Señor. Gracias, Padre, por tus cuidados tan especiales, Señor. Gracias porque tu Espíritu nos ha guardado, Señor, en nuestras vidas desde que nacimos, Señor, hasta el día de hoy. Te alabamos y te glorificamos. Que esta palabra, Señor, pueda traer, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, vida, Señor. Y que tú puedas reformar, Señor, nuestra vida, nuestro entendimiento. Tú puedas cambiarlo y transformarlo, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero pedir la unción de tu Espíritu, Señor, sobre mi vida. La unción de tu Espíritu, Señor, que pudre todo yugo, Señor. Que pudre toda flojera, toda pereza, Señor. Todo oído sordo, Señor, en el nombre de Jesús. No tiene parte, Señor, en esta mañana. Todo corazón, Señor, seco, todo corazón endurecido no tiene parte en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven con las aguas, ven con los torrentes a llenar, Señor, a llenar nuestras vidas. Señor, a cubrir, Señor, nuestra vida con tus aguas, Señor, de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Pues estamos aquí, estamos en este lugar y estamos puntuales o impuntuales, pero estamos en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Y ahora que comienza o que ya comenzó este año, hay siempre en nuestras vidas propósitos en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte si tú ya, al comenzar el año, tienes un propósito. Quiero preguntarte
y quiero que te respondas si ya tienes un propósito en tu vida. ¿Cuántos tienen un propósito ya definido en su vida? ¿Cuántos dijeron, este año mi propósito es levantarme temprano? Mi propósito es ir a correr. Mi propósito es leer la palabra de Dios. ¿Ustedes tienen propósito? ¿Tienen propósito? Para que no se les olvide, escríbanlo ahí en su libreta o en algún espacio. Propósito. ¿Pero qué quiere decir la palabra propósito? ¿Qué quiere decir la palabra propósito? En el latín, viene de latín, propositum, compuesto del prefijo pro, que significa hacia adelante, y positum es un participio de ponere, poner hacia adelante, propósito, ir hacia adelante. ¿Qué significa propósito? La palabra en sí, propósito, voluntad o intención de hacer una cosa. Voluntad o intención de hacer una cosa. Por ejemplo, tiene el propósito de viajar, tiene la intención de viajar. Un ejemplo. También en su significado quiere decir ánimo. Tengo ánimo o intención de hacer o no hacer una cosa. Propósito, determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo en tu vida o con tu vida. Tengo el propósito de ir al gimnasio. Tengo la intención de ir al gimnasio, a ponerme más cuadrado, a rebajar los kilitos que ya se están viendo por ahí. Pero, ¿cuántos propósitos al comenzar el año tienes? ¿Cuántos propósitos? ¿Son importantes los propósitos en tu vida, para tu vida? ¿Cuántos de ustedes tienen el propósito de no faltar a ninguna de las reuniones en todo el año en esta congregación? Poquitos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿verdad? Es algo, es un impacto que sucede en nuestro ser, en nuestra mente, cuando determinamos algo en nuestra vida. Cuando determinamos algo en nuestra vida, hay un impacto. Algo se estremece dentro de nuestro ser que nos impulsa a hacer o no hacer, a definir, a determinar en nuestra vida lo que vamos a hacer con nuestra vida. Ahora, yo sé que tienes muchos propósitos buenos, ¿sí? Portarte bien es un propósito, ¿verdad? Comprar un carro es un propósito, comprar una casa es un propósito, terminar tu carrera es un propósito. Hay muchos propósitos que ustedes tienen y que yo tengo también, pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor propósito en la vida? ¿Alguien puede responderme? ¿Cuál es tu mayor propósito en la vida? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es mi mayor propósito en la vida? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hacer su voluntad, dice mi hermana, hacer su voluntad. ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Sabes cuál debe de ser en tu vida y en mi vida? Ser como Cristo. Ese es tu mayor propósito. Ese es el mayor propósito en nuestra vida para este año 2014. Ser como Jesús,
ser como Cristo. De hecho, hay un canto que lo cantamos y que dice: quiero ser como Jesús, andar en su voluntad, ¿verdad? Quiero ser como Jesús, caminar en su voluntad, hacer su voluntad y siempre obedecer. Siempre que obedecer. Qué bonito canto, ¿verdad? Qué hermoso canto, ¿sí o no? Y te has puesto a pensar en ese canto de que tenemos que ponerlo en práctica. Amados, la vida cristiana, la vida espiritual es una práctica. La vida espiritual no es la congregación, no es que vengas todos los días a la congregación, es una vida. La vida espiritual es una intimidad con Dios, es una comunión diaria con Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son cristianos aquí? Algunos pocos, los demás creo que no. Pablo tenía un propósito en su vida. Me gusta hablar de Pablo, ¿verdad? Porque es tremendo. Vamos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, del 1. Filipenses 3:1. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así es. Algunas cosas que voy a decir ya las predicamos. Algunas cosas que voy a enseñar ya las predicamos el otro año a través de la vida de nuestro pastor, a través de mi vida. Pero otra vez se las vamos a volver a recordar, o se las voy a recordar, porque no es molesto para mí recordarles otra vez las mismas cosas. Les decía Pablo en el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo tenía un propósito claro, un propósito definido. Él estaba determinado a ser como Jesús, al grado que dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él tenía un propósito claro. Su enfoque era Jesús, su enfoque era Él. Tu enfoque, ¿quién es tu enfoque? ¿Cuál es tu propósito? Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amado, ya no somos
de esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Y hoy yo te lo vuelvo a recordar. No somos de este mundo. Estamos en este mundo. Pero si vivimos, dice Pablo, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque para eso fui escogido, para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en el trayecto que Dios nos está marcando. Eso es lo más importante en nuestra vida. Ese es tu mayor propósito, ser como Jesús. Ser como Jesús. Todas las demás otras cosas que tienen son superficiales o que tenemos. Todas las demás cosas son añadiduras que Dios nos da. Pero nuestra vida debe ser como Jesús. Pablo estaba totalmente entregado a la predicación, estaba totalmente entregado a la voluntad de Dios. A los Gálatas les escribió en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y créanme que hasta que Cristo sea formado en ustedes, vamos a estar trabajando, vamos a estar amonestándoles, vamos a estar redarguyendo, o más bien el Espíritu Santo en ustedes, porque cada día estamos orando para que el corazón de esta congregación, sea como Jesús, tenga el propósito de Jesús, tenga propósito de eternidad, Padres tienen que tener propósito de eternidad, propósito, jóvenes, de eternidad. Nosotros nos decimos que somos cristianos, decimos que amamos a Cristo, ¿sí o no? Nosotros decimos que tememos a Dios, pero no honramos a Dios. Amados, esta vida es tan pasajera, tan frágil, que Job dijo: esta vida es un soplo. Puedes estar hoy, mañana no puedes estar. ¿Sabes que tú debes de vivir, o debemos de vivir, cada día en arrepentimiento? ¿Sabes que cada día tenemos que vivir agradando al Señor, en santidad, en obediencia? Lo sabes, pero no lo haces, o no lo hacemos. Sabes, esposo, que debes de amar a tu esposa como vaso más frágil, pero no lo hacemos. Sabes, esposa, que debes de respetar a tu esposo, pero no lo haces. Y dices que eres cristiano, y dices que amas al Señor, y dices que temes a Dios. Sabes, joven, que tú debes de tener comunión con los cristianos, y tienes más comunión con los hijos de las tinieblas que con los hijos de la luz. Las conversaciones entre nosotros siempre no son tan edificantes, porque siempre hablamos de todas las cosas del mundo, menos de las cosas de Dios. Es más, al salir de aquí, no hablamos de las cosas de Dios. Hablamos de las cosas que en el mundo están sucediendo. Hablamos de la inmoralidad que está sucediendo en estos tiempos. Hablamos de la violencia que está sucediendo, pero nunca tenemos una conversación de las cosas de Dios. Padres, no tenemos conversaciones con nuestros hijos de las cosas de Dios. No las tenemos. Y se nos ha exhortado cada vez que tengamos comunión como esposos, como padres a hijos, como jóvenes. Jóvenes, ustedes cuando salen de este lugar y se van a tomarse un café, ¿saben qué platican? De todo, menos de las cosas de Dios. Y dicen que son cristianos. Se juntan con sus amigos del mundo y no quieren decirles que son cristianos. Se esconden detrás de una careta, de una falsedad, de tu cristianismo. Ese no es el cristianismo. Solo vivimos, amados, para servir al Señor.
Solo vivimos para servir a Cristo. Solo así seremos usados para salvar este mundo. Si no vives para Cristo, no estás haciendo nada. Mateo 6:33 dice más: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Lo buscas? ¿Buscas el reino de Dios? ¿Día con día lo buscas? ¿O solamente los martes? ¿O solamente los domingos? ¿O solamente en la reunión de jóvenes? ¿Buscas el reino de Dios? ¿Buscamos el reino de Dios? Y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Carácter. Amada iglesia, nos falta carácter en nuestra vida. Nos falta carácter, y carácter de Cristo. Tenemos más carácter del mundo que carácter de Cristo. Pensamos más de la forma del mundo que de la forma de Cristo. Pensamos más. Debe de darte miedo. Debes de temblar a la presencia de Dios. Debes tener temor delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir en su vida: yo quiero más de ti, Señor? Yo deseo más de ti. ¿Más de qué? ¿Pero más de qué? Más de su amor, más de su santidad, más de su gracia, más de su misericordia, más solidez en tu vida espiritual, más solidez, más sinceridad, más honestidad, más integridad en mi vida. Más de Dios. Eso es lo que es Dios. Más de la luz, para poder brillar en un mundo de oscuridad. Él es la luz del mundo. Nosotros somos luminares. Él es la luz, pero nosotros somos luminares. Más de Cristo, menos hipocresía, hermanos. Menos mentira. Menos hipocresía, menos mentira, menos rebeldía, menos inmoralidad, menos ocio, menos flojera, menos apatía, menos indiferencia. De eso se trata, de ser como Cristo. La pasión, tu mayor pasión debe de ser Él. Tu mayor pasión debe de ser Él. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Los estándares evangélicos que hoy en día tenemos están muy por debajo de lo que la palabra de Dios muestra en nuestras vidas. Los estándares de una vida que agrada a Dios están muy por debajo. Lo hemos minimizado tanto el evangelio. Lo hemos menospreciado tanto el evangelio que no hay coherencia entre lo que nosotros decimos y hacemos. No hay coherencia en nuestras vidas. Necesitamos una reforma total. Tú necesitas una reforma total, una reestructura total. Hoy las empresas se reestructuran, se reforman. Entonces nosotros tenemos que reformarnos. Tenemos que sacar todo aquello que en nuestra vida no está bien. Y empezar a colocar la palabra de Dios en nuestro corazón. Empezar a colocar los principios en la palabra de Dios. Jóvenes, uno de los principios, Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre. Porque eso es justo. Dios no te está preguntando, joven, ¿por qué los tengo que obedecer? Porque es justo, nada más. Eso es, nada más. Tienes que honrar a tus padres. Pocos jóvenes honran a sus padres. Pocos jóvenes honran a su mamá, a su papá. Quieren hacer su voluntad y dicen que son cristianos. El hecho de que tú hayas dicho una oración no te hace salvo. Romanos 10:23 dice, ¿verdad? Si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y una persona pregunta: oiga, pastor, ¿y los mudos?
¿Cómo le van a hacer los mudos si no confiesan con su boca? ¿Cómo le van a hacer? Pero en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Honras a tus padres? Dices que eres hijo de Dios, dices que eres cristiano, pero no honras a tus padres. Eso es injusto, no honrar a tus padres. Y primera de Juan 3 dice que el que es injusto no es de Dios. El que es injusto no es de Dios. La evidencia, joven, de tu conversión es cómo andas. Es cómo andas. Y es especialmente cómo andas con tus padres. Es una evidencia y una característica de tu conversión. Si realmente que Jesús está en tu corazón y dices que Él está transformándote o te ha cambiado, esa es una evidencia. Honra a tus padres. Siempre le levantas la voz a tus padres. Siempre estás en rebeldía con tus padres. Tú no eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Si tú haces esto, tú no estás honrando a Dios. Necesitamos una reforma total con la iglesia, con la familia y en nuestras vidas personales. Amén. Necesitamos una reestructuración en todos nuestros ámbitos morales, en nuestros pensamientos. Lo necesitamos. Te quiero dar nada más unas citas. En Proverbios habla mucho de los padres, habla mucho de la sabiduría. Proverbios 6:20, Proverbios 19:26, si estás anotando. Deuteronomio 21:18 habla de un hijo que es contumaz y rebelde. ¿Sabes qué hacían? A un hijo que era rebelde, lo sacaban y lo apedreaban. Y decían los padres, mi hijo es contumaz y rebelde, no nos obedece. Entonces lo sacaban a la puerta, los ancianos, y lo apedreaban y moría. Era una pena de muerte. Pero eso ya no se hace, ¿verdad? No podemos sacar, si no lo sacaríamos a todos, si había una limpia en todo el país. Porque los jóvenes se rebelan. ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes que la tarea no es fácil con nuestros hijos? Tú y yo tenemos que reformar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Tenemos que llevar, aparentemente, tenemos caras bonitas, nos vestimos muy pipirisnay, chiquitihuao, ¿verdad? Los jóvenes están buscando lo último en la moda, ¿verdad? Lo último en la moda y que la ropa sea de marca porque que sea de Liverpool, ¿verdad? De Liverpoolga, ¿verdad? Ahí hay buena marca. Pero, padres, nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo. Llevarlos a que conozcan a Cristo y hacerlos como Cristo. Esa es nuestra tarea como padres. Joven, el hecho de que tu papá y tu mamá sean cristianos no quiere decir que en automático tú eres cristiano. No quiere decir eso. Tenemos que llevarlos a Cristo y hacerlos como Cristo, que vivan una vida de acuerdo a los estándares que marca la palabra de Dios. Discúlpenme que les diga, padres, pero ustedes creen que con un domingo, con 45 minutos, sus pequeñitos allá en el salón de clases, ¿van a aprender de la palabra de Dios? ¿Van a aprender con un dibujo? ¿Van a aprender con un versículo de memoria? Es importante, pero la tarea no es de las maestras. La tarea es tuya y es mía, es de nosotros, padres. A ese nivel hemos rebajado el evangelio. A traer a nuestros hijos, que al cabo el domingo allá les enseña la maestra.
pero toda la semana tú no te pones con tu hijo y le enseñas por lo menos una escritura de la palabra, no le enseñas un cántico. Tus hijos deberían de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Nosotros imitamos muchas cosas del mundo y una cosa del mundo es esa, la brecha generacional, ¿verdad? Jóvenes con jóvenes, niños con niños, adultos con adultos, cuando la palabra de Dios dice que el padre tiene que educar a su hijo. El padre tiene que educar a su hijo. ¿Cómo un joven va a educar a otro joven si no sabe? El padre, dice la palabra de Dios en Proverbios, y léelo en tu casa, el padre y la madre educan al hijo o a la hija. Los dos tienen que educar al niño. Tus hijos no sé cuántos cánticos saben de alabanza. Estuvimos cantando y un cántico, será llena la tierra de su gloria. Ese cántico es de como desde los 90s, 80s, 90s, ¿sí? Y yo me lo sé. Soy de los 90s, pero ¿sabes qué? Porque hay un propósito. ¿Sabes qué? Cuando yo recibí al Señor, cuando yo recibí a Jesús, dije, Señor, yo no quiero faltar ningún domingo a la congregación, ningún domingo. Y ¿sabes qué? He luchado, porque ¿sabes qué? Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que pelear, tienes que luchar contigo mismo. Ay, es que el día está muy nublado, por eso no me voy a levantar, prefiero estar aquí en la camita. Tienes que luchar con tu carne. Tienes que luchar. Tienes que pelear la buena batalla. Esa es una batalla, esa es una lucha. Pueden haber otras luchas en tu vida, pero el hecho de que seas un joven o un adulto que le gusta la flojera, tienes que luchar contra la flojera, contra la pereza. Amén. Necesitamos gritarles a nuestros hijos que despierten. Yo no creo, padre, yo no creo que tú veas a tu hijo ahí en medio de la calle y viene un carro. Yo no creo que lo dejes, ¿verdad que no? Tú le vas a gritar, muévete, porque viene un carro. Y nosotros tenemos que gritarles a nuestros hijos. Ellos van a tener que responder al grito con la palabra de Dios, amonestando a nuestros hijos la palabra de Dios. El papá no puede callarse, no podemos estar quietos. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos una, otra y otra vez, una, otra y otra vez, hasta que aprenda. Y tienes que guiarlo en los caminos de Dios, no en tus caminos, no en lo que tú deseas, no en lo que tú quieres, sino en lo que la palabra de Dios dice. Tienes que agarrar la palabra de Dios y aconsejar a tu hijo. Mira, hijo, Efesios 6:1 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Y puedes leerle Proverbios, ¿verdad? Joven, ustedes pueden leer Proverbios. Hay mucho que aprender en Proverbios. Padres, tienes que agarrar a tu hijo, no solamente disciplinarlo, sino también decirle por qué lo estás disciplinando con la palabra de Dios. Cosa que nos hace mucha falta a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes lo hacen con la palabra de Dios? ¿Cuántos disciplinan a su hijo? Le pegan, muchacho, estate quieto, pero no le dicen por qué. Y no le dan un argumento bíblico. ¿Verdad que no? Lo hacemos porque el mundo lo hace. Y le pegamos donde vaya el manazo, en la cabeza o donde sea, ¿verdad? La palabra de Dios dice que corrijas a tu hijo, que lo corrijas, porque te dará descanso. Te dará descanso a tu alma. Examinemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo. ¿Cuánto has crecido
en tu vida espiritual? ¿Cuánto estamos creciendo? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene que abundar más y más en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes leyeron 5 libros el año pasado? 5 libros completos. Levante la mano. 5 libros completos. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia por lo menos 3 horas diarias? ¿Cuántos de ustedes leen 3 horas diarias la Biblia? 2 horas, 1 hora, media hora, 15 minutos. ¿Cuántos leen su devocional que compran aquí en la congregación? ¿Cuántos de ustedes lo leen diario? A veces se les olvida o siempre están leyéndolo. No es suficiente. Necesitamos leer la Biblia. Eso no nos hace cristianos. No nos hace cristianos que compres un devocional. Y no es por echarle carrilla a los devocionales, pero es bueno leer los devocionales porque son muy interesantes, hay cosas muy buenas, pero eso no va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida cuando tú tengas una relación con el Señor. Eso va a cambiar tu vida. Una relación constante, una relación perseverante. No una relación con el mundo. Por eso no hay crecimiento en nuestras vidas. Por eso hay tantas contradicciones. Por eso empiezas a racionalizar la palabra de Dios. Empiezas a decir lo que es bueno para ti, lo que es malo para ti, pero no tomas en cuenta la palabra de Dios. A Dios no lo tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque no lees la palabra de Dios. Para ti quizás es bueno mentir, pero la palabra de Dios dice otra cosa. No vivimos en la luz del Evangelio. No vivimos en la luz del Evangelio. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Tú estudias las Escrituras. Tú estudias no las Escrituras, sino el mundo. Tú no quieres ser como Cristo, quieres ser como el mundo. Cuando estás a solas, tú no vives como creyente. Cuando estás con tus amigos, no hay ningún deseo de vivir como Cristo. Tú no aprendes de Cristo, sino de tus amigos. Y eso debería darte vergüenza. Y debería darte miedo. A ese grado hemos rebajado el Evangelio, hermanos. No quieres que nadie se entere que tú eres cristiano, porque después ¿qué van a decir de ti? Porque después no vas a entrar en ese grupo de jóvenes, o en ese grupo de adultos también. No quieres que nadie se entere que tú vienes a una congregación cristiana porque ahí son aleluyas, porque ahí son gente muy fanática. Qué bueno que fuéramos fanáticos, pero no lo somos. No somos fanáticos. Qué bueno que el mundo piensa así, pero están en una mentira ellos. No somos fanáticos. No somos apasionados. ¿Saben qué? Es triste, pero no gritamos, ¿va? Hoy gritamos y gloria a Dios por esos gritos que se escucharon hoy. Sí, ¿por qué? Porque sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque alabas a Dios y gritas. La Biblia dice en Salmos, lee Salmos con gritos de júbilo, con danza, con alegría, con gozo. Necesitamos venir a la presencia de Dios con gozo, con alegría, con cánticos. No importa cómo esté el día, no importa cómo esté mi vida, no importa si estoy malo, si no lo estoy. Quiero glorificarte a ti. Job dijo, no importa, Señor, si me matas, no importa, yo voy a creer en ti. No importa lo que suceda.
aunque me matares, yo no voy a dejar de creer en ti. No importa en el estado que nos encontremos, necesitamos reformar nuestro pensamiento y que la palabra de Dios sea esa reforma en nuestras vidas. Tú vives como quieres, tú haces lo que quieres, tú no respetas el nombre de Cristo, tú y yo no lo respetamos, no lo honramos, no lo ponemos en alto. Cuando estamos con nuestros familiares, hablamos palabras deshonestas, entramos en el juego de ellos y ellos no entran en el juego de nosotros. Tú no te levantas y tú no le puedes decir, sabes que eso está mal, eso que tú estás diciendo no es correcto, eso que tú estás haciendo con tu papá y con tu mamá no es correcto, porque el día que lo hagas el infierno se va a levantar contra ti y tienes miedo. Si el diablo no está haciendo nada en tu vida es porque no estás haciendo nada para Cristo. No te estás poniendo en contra de lo que el mundo está haciendo. Tú dices que eres cristiano, pero no te importa la ley de Cristo. No te importa su palabra. No te importa lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No te importa lo que dice la palabra de Dios. Llegas a la hora que se te pega la gana. La reunión es a las 11 y tú llegas a las 12. ¿Qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿El pastor me va a decir algo? ¿Él quién es para decirme algo? Yo soy dueño de mi vida. Pero mañana o pasado mañana vas a llevar a tus hijos a la escuela y tienen que entrar a las 8 de la mañana o a las 7:30, ya te estás levantando para llevar a tus hijos. Eso te importa más que el Señor, que darle honra a Dios, ¿verdad? Y decimos que somos cristianos. ¿Dónde está nuestro cristianismo? Somos analfabetas, hermanos, que no conocemos, que no entendemos la calidad de la palabra de Dios, que no entendemos la trascendencia de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no se juega. Dios te conoce, Dios ve tus pasos. Ahora, es que tú estás juzgando, ¿no? La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Tu papá, puedes darte cuenta si tu hijo anda bien o anda mal. ¿Por qué? Por sus frutos. Si anda triste, si anda enojado, si anda rebelde, por sus frutos los conocerás. Lo tremendo es que nosotros somos hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios. Y el Señor dice, apartados de mí, nunca los conocí. Como les comentaba la otra vez, yo no puedo llegar a la residencia de los Pinos y decir, ya llegué, aquí estoy. Pero, pues, ¿y tú quién eres? Me puede decir Peña Nieto. Es que yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti, pero ¿tú quién eres? Y lo mismo es con el Señor. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Pero Él te conoce? ¿Él te conoce a ti? En aquel día nos va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Eso debe de darte temor, eso debe de temblar en tu vida. Eso debe de darte miedo. Pero hoy no temblamos a la palabra de Dios. Hoy todo es ley. Hoy todo se puede hacer. Hoy quieres aplicar la palabra de Dios a la forma de vida que tú quieres. Cuando la palabra de Dios no es así. Si decimos que somos cristianos, pero nuestro estilo de vida contradice lo que Dios nos ha revelado de su ley. Nosotros decimos que somos cristianos, ¿no dice Juan en la primera carta de Juan? Si decimos que somos hijos de Dios, pues vamos a hacer las cosas de Dios. Nuestro estilo de vida contradice lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Su carácter, su voluntad, eso lo contradice. Nuestra vida, tu vida contradice el carácter
de Dios, porque el carácter de Dios es santo. El carácter de Dios es perdonador, es misericordioso. En Él hay gracia. ¿Tu estilo de vida ha cambiado? ¿Tu estilo de vida está cambiándote? ¿Está transformándote tu estilo de vida? ¿Para bien o para mal? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando, en qué estilo de vida estamos caminando. Si no estás caminando conforme al propósito de Dios en tu vida, en humildad, en santidad, en obediencia, en conocimiento, en amor, debes de tener miedo y debes de proponerte, pero ya, a cambiar tu estilo de vida, a cambiar tu estilo de vida. El cristiano va a reconocer su pecado. El verdadero hijo de Dios va a reconocer su pecado. Él va a arrepentirse de su pecado constantemente, va a confesar su pecado. El cristiano no es perfecto, pero él va a estar peleando cada día, cada instante contra el pecado. Un cristiano puede caer en pecado. Un cristiano no es perfecto, pero un cristiano, amados, un verdadero hijo de Dios, no puede vivir en pecado constantemente, año tras año, sin disciplina y arrepentimiento. No puede vivir un verdadero cristiano así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los jóvenes saben más las cosas que están en el mundo que las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo, anótale ahí en tu hojita. ¿Qué es el mundo? Cualquier idea, sistema, obra, acción, teoría que contradice la voluntad de Dios, eso es el mundo. Cualquier idea, cualquier teoría, cualquier sistema, obra, acción que contradice la voluntad de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar en el griego es homologeo, loge, hablar, homo, lo mismo, confesar lo mismo, hablar lo mismo. Señor, estoy enojado, he caído en este pecado de mentira, pero Señor, perdóname. Tienes que ir día con día al Señor y pedirle perdón en arrepentimiento. En arrepentimiento. Es como aquel niño que su papá le dice: cierra cuando salgas de la casa o de tu cuarto, cierra la puerta. Cierra la puerta tranquilamente. Ah, no, pero el niño sale y azota la puerta. El papá tiene que corregir eso que el niño está haciendo, ¿verdad? Y le tiene que decir: papá, hijo, vaya y cierre la puerta tranquilamente. Y el niño va y cierra la puerta de su cuarto tranquilamente. Pero al día siguiente al niño ya se le olvidó. Y al salir de su cuarto, otra vez el papá está ahí viendo, ¿verdad? Y el niño sale corriendo y azota la puerta. Y el niño le hace: ¡ah!
me olvidé, papá. Sí. Vaya otra vez y 4 veces, hágalo otra vez. Y ahí está el niño cerrando la puerta, tranquilo, se va. No es perfecto, pero tenemos que aprender a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos está revelando en su palabra. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: arrepiéntete. Y creo que lo está haciendo. El Espíritu Santo nos está llevando día con día a un arrepentimiento. Necesitamos, amados, elevar los estándares de la vida cristiana. Necesitamos, sí, poner en alto el nombre de Cristo en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar. Vamos a ver escritura por último en Colosenses 2. Colosenses 2:5. Perdón, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice, ahí arribita del encabezado dice la vida antigua y la vida nueva. El cristiano verdadero y el cristiano falso. Lo hay. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo vivíamos. Hay una esperanza para el adúltero, hay una esperanza para el homosexual, hay una esperanza para la lesbiana, hay una esperanza para el que roba, hay una esperanza para el que mata, hay una esperanza para ellos. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, en las cuales vosotros en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Luego te dice, vístete, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo, amados? ¿Cómo deben ser los escogidos de Dios? ¿Cómo deben de vestir? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Esa es la vida antigua y la vida pasada. Esa es la vida de un cristianismo falso y de un cristianismo verdadero. Esa es la vida de un cristiano verdadero
o de un cristiano falso. El hecho de que vengas aquí no quiere decir que ya eres salvo. Ten miedo. Tiembla ante la presencia de Dios. Tiembla ante su presencia. La vida cristiana no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Aprended de quién? De Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de Él, de Él. Somos de Él. Cuando estábamos cantando este cántico, aquí estoy con manos alzadas, hubo una orden de parte del pastor, vamos a levantar nuestras manos. Ni siquiera eso hicimos, ni siquiera obedecimos a nuestros pastores, ¿verdad? Dice, obedezcan a sus pastores, como quien van a dar cuenta de ustedes. Somos desobedientes. ¿Por qué la voy a levantar? ¿Por qué? ¿Por qué? Para glorificar a Dios, para tu bienestar. Levanta tus manos. El salmista dice, yo levanto mis manos. Y cuando levantas tus manos estás ofreciéndote, estás entregándote. Estás entregando tu ser, estás entregando tu corazón. Padres, tenemos una tarea muy, muy grande con nuestros hijos. Tenemos que educarlos en la palabra de Dios y disciplinarlos. Tienes joven, hijo, tienes que honrar a tus padres, porque eso es justo. Porque si no los honras, estás en injusticia. Y Juan dice que el que es injusto no es de Dios. Esta palabra, eso es como un espejo para nosotros, en el cual podemos reflejarnos si somos o no somos hijos de Dios. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Tu propósito, tu mayor propósito es ser como Jesús. Mi mayor propósito es ser como Jesús. Fuera de ese propósito, no hay otros más importantes que Él, que ser como Jesús. Amén. Entonces, ora al Padre y entrega tu vida en ese propósito de eternidad que Él tiene para tu vida. Comienza a orar y ofreciéndote, entregándote y consagrándote para Él. Padre, en esta tarde, Señor, agradecemos, Señor, tu palabra, Señor. Agradecemos que tú, Señor, nos has dado vida en este día, Señor. Agradecemos tu misericordia y tu fidelidad. Señor, nuestro mayor propósito es ser como Jesús. Vivir como Él, andar como Él. Hablar tus palabras, pensar tus pensamientos, actuar como tú, Señor. Andando bajo tu luz, andando bajo tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Danos pleno discernimiento de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de las cosas espirituales, de aquellas que nos pueden acercar al trono de tu gracia, Señor.
Yo quiero vivir para ti, yo quiero andar contigo todos los días de mi vida, como declaró el salmista. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Quiero vivir para ti. Toma mi corazón, toma mi vida, toma todo mi ser, toma cada corazón, Señor, y hazlo como el tuyo. Haznos, danos tu corazón, Señor. Danos la plenitud de vida, Señor, en nuestro ser. Oh Dios, queremos amarte, queremos ser honestos, queremos ser íntegros, queremos ser verdaderos. Oh sí, Señor. No queremos más, Señor, pisotear tu nombre. No queremos más, Señor, avergonzar tu nombre. No queremos, Señor, vivir una vida, Señor, Padre, mundana. Queremos vivir una vida en el Espíritu, una vida espiritual, Señor, para honrarte y para glorificarte, Señor, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta tarde, por tu gracia y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.